Muy bien, ¿usted cómo ha estado? Bien, 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 todo muy bien. Me alegra mucho. Doctor, le acabo de escribir, discúlpeme a su WhatsApp, hoy voy a estar acompañándolo para lo que necesite, voy a estar aquí presente. En caso de que necesite algo, de inmediato lo voy a poner como anfitrión por si necesita pues algo adicional. No, Muy no, 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 quédate vos nomás, yo lo manejo, yo hablo y listo, no soy muy ducho con estas cosas. bueno. Entonces doy la ¿Está bien ahí introducción la luz, todo? ¿Está todo bien? y se ve perfecto y se escucha bien. Bueno, Eh, bárbaro, excelente. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, doctor, a todos los compañeros, colegas y estudiantes. Nuevamente tenemos al doctor Marcelo López Mesa, un privilegio como siempre, doctor. Agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. El día de hoy vamos a dar espacio a la disquisición, a las reflexiones del doctor Marcelo. Si hay espacio para preguntas, vamos a ponerlas en el chat, por favor, y en la parte final respondemos pues las preguntas o inquietudes que tengamos. ¿Le parece, doctor? Sí, como no, con todo gusto. Ok, entonces, doctor, el público es suyo, muy amable por acompañarnos. Ya usted con su mate, eso está muy bien. Sí, Ya voy a traer mi café yo también. ¿has tomado mate? Bueno, ahora en la Argentina se va a complicar un poco el tema del mate, con el tema de la pandemia, pero antes era muy común que, ¿cómo se llama? Que en cualquier reunión, un segundito, ¿eh? Sí, En tranquilo. cualquier reunión que hubiera, eh, alguien sacara un mate y tomaran todos del mismo. Ahora va a ser muy complicado eso. De Bueno, hecho, recomiendan que no se tomemos mate en grupo, ¿viste? Por el tema de la pandemia. claro, me sorprendí. Pero es una arraigada costumbre, así que veremos qué pasa. Me sorprendía que la gente en la calle cargaba su maletica de cuero con el termo y la bombilla y demás. Bueno, muy interesante. Eso es una moda más bien uruguaya. Ah, ok, Los, no sabía. los uruguayos andan con su termo y con su mate a todos lados, van a la plaza, van acá, no era tan común, pero bueno, digamos que tomaron la costumbre de los uruguayos. Bueno, doctor, acompañado de su mate, eh, bienvenido, muchas gracias. El doctor, pues, sobra la presentación, un ejemplo claro de que él perteneció a la judicatura, de que ser juez y estudioso y doctrinante no es algo que se excluya. Entonces, aprovechemos, por favor, de la mejor manera. Bienvenido, doctor. Eh, Muchas gracias, muy amable. El tema que vamos a hablar hoy es un tema complejo, así que voy a tratar de ser muy claro y en todo caso, si tienen alguna duda, luego me preguntan. La cuestión de la relación de causalidad o el nexo de causalidad es la base de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si no se puede trazar un nexo adecuado de causalidad entre la conducta del responsable o la intervención de una cosa suya que se halle dentro de su esfera de garantía y el daño acreditado, no queda más que la resignación cristiana de la víctima, porque ella no podría obtener un resarcimiento de quien no se encuentra unido al daño por un nexo adecuado de causalidad que cumpla las exigencias legales del sistema adoptado por el legislador en el país de que se trate. En Argentina y en otros países, el sistema adoptado por el legislador es el de causalidad adecuada, que es bastante diferente a otros sistemas causales, como vamos a ver luego, como el de la equivalencia de las condiciones, como el de la causalidad virtual, etc. Causalidad adecuada es el sistema nuestro y nada que lo confronte puede ser receptado en un derecho que haya adoptado este sistema. Entonces, la existencia de relación causal adecuada entre el hecho u omisión del demandado o la intervención de una cosa suya y el daño causado es requisito imprescindible o insoslayable de la responsabilidad civil. Se ha dicho incluso, con asidero, con verdad, que es la causalidad es uno de los pilares de la responsabilidad civil. Y es a tal punto que, como se ha precisado en un ingenioso juego de palabras, el nexo de causalidad es la causa de la deuda de reparación. Entonces siempre la causalidad será requisito ineludible de la responsabilidad civil y ese vínculo entre la conducta activa o pasiva del demandado se desvanece y el nexo de causalidad no ha podido acreditarse. Me ha tocado alguna vez resolver como juez un caso
en el cual en la demanda misma el reclamante decía que él no sabía cuál era la mecánica del accidente, porque cuando había ocurrido él se desmayó y no recuerda, y no había testigos. Si no se puede establecer la mecánica del accidente, muchísimo menos se va a poder probar la relación de causalidad, porque no se sabe cómo ocurrieron las cosas. Un querido amigo mío, francés, que hizo su tesis doctoral sobre causalidad, Christophe Kessel-Ambrunas, en su libro, que fue publicado también en el derecho francés luego de aprobarse, dice que la causalidad ocupa topológica y lógicamente una plaza central en la responsabilidad civil. Es la condición profunda de ella la que no puede concebirse sin computar la causalidad y se ha de reunir las demás condiciones. Y esto es igual así. Como dije en mi clase anterior, si no se reúnen los 4 presupuestos de la responsabilidad, no existe posibilidad de resarcir el daño. ¿Por qué? Porque no es cuestión de permitir que falte uno o falten 2, o que con solo el daño se pueda mandar indemnizarlo. Por el contrario, tienen que reunirse los 4. Y si no está la relación causal, falta la base de ese supuesto de responsabilidad civil. Es más, a tal punto ello es así, que se ha expuesto que la relación de causalidad es un elemento necesario, imprescindible, en todos los casos de responsabilidad civil, sin que queden excluidos aquellos que se fundamentan en la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa, porque en esto se prescinde de la culpa, pero no del vínculo de causalidad. Esta interesante precisión la ha hecho en un jurista colombiano, Tamayo Lombana. En otras palabras, la responsabilidad civil es un concepto consustancial al de causalidad, puesto que la primera requiere y presupone necesariamente la causalidad, ya que no puede existir sin un vínculo comprobado de causalidad. La procedencia de todo reclamo indemnizatorio requiere inexcusablemente la acreditación de la existencia de una vinculación externa, material, física, y cuantos más adjetivos les permitan comprender que el vínculo causal no recibe, no recepta las circunstancias de la gente. Es decir, que es un vínculo neutro desde el punto de vista subjetivo. Entonces, el vínculo, esa vinculación material, externa, física, de naturaleza causal, tiene que estar comprobada entre el daño causado y el evento o la intervención del pretenso responsable. Sin dicha vinculación no hay responsabilidad civil, por lo que no cabe acoger ninguna pretensión resarcitoria sin ella. Entonces, una vez que ya hemos visto la necesidad de la causalidad, lo que tenemos que ver es qué es la causalidad. Y entonces tenemos que decir que el nexo causal, en el ámbito jurídico, es el elemento que vincula al daño con el hecho o con el factor de imputación subjetiva o de atribución objetiva del daño, y constituye un factor aglutinante que une el daño y la culpa, o el riesgo y el daño, por ejemplo, y los integra en una unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar. Este elemento objetivo es un vínculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de una cosa suya. ¿Y por qué digo que es un vínculo externo? Porque a diferencia de la culpa, donde las habilidades, capacidades, circunstancias de la gente entran en el cómputo, en la consideración o evaluación del nexo, en la causalidad no. Entonces, si sabía determinada cosa el agente, más que un agente promedio, se toma en cuenta para evaluar su culpa. Por ejemplo, el artículo argentino, el Código argentino, siguiendo al Código de Prusia y al Código Civil argentino, el artículo 1725, primera parte, del Código Civil y Comercial argentino, dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayores serán las consecuencias posibles de los actos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se evalúa igual la actuación de un bombero voluntario que asiste a una mujer parturienta en el piso de un micro de pasajeros porque no llegan al hospital y ya están haciendo el niño, que el de un médico neonatólogo que atiende a una parturienta que ha sido paciente suya en un marco de previsibilidad,
en una cesárea programada, o sea, es muy diferente. ¿Por qué? Porque no se puede nivelar para arriba, porque sería digamos, un sacrificio del pobre bombero que hizo lo que pudo, con lo que tenía. Y no se puede nivelar para abajo porque sería un premio excesivo para el médico neonatólogo que a lo mejor se confió o no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, las circunstancias y capacidades y formación del agente se computan para evaluar la culpa, pero no se tienen en cuenta, no inciden sobre la evaluación de la previsibilidad en la relación causal. Entonces, la relación causal consiste en un vínculo objetivo entre dos fenómenos, uno de los cuales, la causa, engendra otro, el efecto, bajo determinadas condiciones. La objetividad, exterioridad, materialidad del nexo causal permite distinguirlos sin esfuerzo de otros presupuestos de la reparación, como el dolo o la culpa, que son factores de atribución de naturaleza objetiva que se aprecian según pautas de tipo subjetivo y son diferentes del nexo causal. Entonces, otro ejemplo que podríamos también dar para que se entienda este asunto de la neutralidad de las circunstancias de la gente en la evaluación del nexo causal. Si una mujer suministra cianuro en pequeñas dosis a su esposo, el hecho es doloso. Pero si un maleante lo mata en un episodio de inseguridad, la envenenadora no es responsable civilmente de la muerte del marido. ¿Por qué? Porque hay una causa que es sobrepasante, o lo que se llama una causa adelantante, que ha suprimido o ha neutralizado la causa anterior que venía poniendo la mujer con el cianuro. Entonces, la causa de la muerte ahí no fue el hecho ilícito, sino otro curso causal que interfirió con ese primer hecho ilícito, con ese primer curso causal, y lo tornó ineficaz para producir el resultado que de otro modo podía llevar aparejado. Vemos entonces que la causalidad es el reino de la objetividad y de la concreción. Hay un fallo mío de cuando era juez, el caso Smith, el caso Centeno contra Smith, donde dije justamente eso, que la causalidad es el reino de la concreción. ¿Qué significa esto? Que en la causalidad no valen las abstracciones. ¿Por qué? Porque hay que ver las particulares circunstancias del caso concreto para ver cuál fue la causa. No sirve, en materia de causalidad, establecer causalidades a ojo en base a generalidades, sino que hay que ver en el caso concreto cuál es el episodio, el elemento que desencadenó el resultado dañoso. La causalidad puede verse como una cadena de numerosos eslabones. En consecuencia hay que ver de esos eslabones, que son todas condiciones del daño, cuál de esas condiciones se eleva a la categoría de causa. Entonces, para decirlo muy claramente y que se entienda, toda causa es una condición, pero no toda condición se eleva, crece a la categoría de causa. Entonces, en base a esto tenemos que decir que en esa cadena causal, integrada por muchas condiciones y pocas causas, o una causa, a veces dos o a veces tres, pero no, generalmente no más, tenemos que elegir bien, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, cuáles son las condiciones, la mayoría, y cuál es la causa o las causas en el supuesto de causalidad concurrente o cocausa. Una forma de hacer esto es un ejercicio, porque lo que en un caso concreto hay que someter un determinado episodio que ha ocurrido con las causas, digamos, con las pruebas colectadas en la causa a un tester de causalidad. Y entonces ver cuál de los elementos fue el que detonó el daño. Un ejemplo que nos daba, que en Argentina poca gente ha comprendido bien el tema de la causalidad. Mucha gente champurrea, mucha gente habla de causalidad, pero en general en términos superficiales. Poca gente ha comprendido el tema de la causalidad. Yo tuve la suerte de que a mí me enseñara ese tema uno de los maestros del derecho de Latinoamérica, que creo yo en Argentina es el que más sabía de causalidad, el maestro Isidoro Goldenberg,
que escribió un librito de editorial Astrea, en su momento, sobre la relación de causalidad, bajo ese título, justamente. El librito ese de Goldenberg empezaba con una cancioncilla inglesa, referente a la batalla de Waterloo, y decía, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió un mensaje, por un mensaje se perdió una batalla, y por una batalla se perdió un imperio. Haciendo, digamos, poetizando lo que pasó en la batalla de Waterloo, que mandaron buscar a un general, a un brigadier de Francia, para que volviera con el ejército a la batalla principal, y nunca le llegó el mensaje, al mariscal Ney. Entonces, decir que por una herradura se perdió un imperio, bueno, es una simplificación, no es exactamente la causalidad. Una serie de causas hubo en ese episodio para que se pierda Waterloo, no solamente la pérdida de una herradura. Vemos entonces cómo la causalidad no es algo tan simple como para poder hacer generalizaciones excesivas. El nexo causal no es una vinculación meramente lógica, y mucho menos una relación mental de varios acontecimientos, sino que es un nexo legal, no perceptible en ocasiones, pero susceptible de ser captado mentalmente a través de la sucesión del acontecer real, y por tanto es tan real como el acontecer mismo. Claro que a veces hay que tener formación para poder verlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que confunde causalidad material con causalidad jurídica, y no es exactamente lo mismo. Puede ser algo la causa material de un daño, pero jurídicamente no tener ese rango. ¿Por qué? Porque la causalidad jurídica, digamos, reformula a la causalidad material. Para decirlo rápidamente, no puede haber causalidad jurídica sin causalidad material, pero puede haber causalidad material sin que se constituya en causalidad jurídica. ¿Cómo sería esto? No puede haber causalidad jurídica sin causalidad material, por la sencilla razón de que no se puede inventar un curso causal. Tiene que haber algo físico, algo fáctico que le dé apoyo. Ahora bien, existiendo ese apoyo, esa base física, puede no ser suficiente para el derecho para imputarle una causa a ese hecho, porque en términos jurídicos puede perfectamente no ser una suficiente esa causa para tener por constituido, digamos, un nexo causal. ¿Cuál sería un ejemplo? El ejemplo sería, por ejemplo, un choque de autos, un choque de un auto con una bicicleta. Supongamos que si hay contacto entre el auto y la bicicleta, se podría decir que hay causalidad física. Hubo un contacto del auto con la bicicleta. Ahora bien, para decir que el embestimiento del auto o el contacto con el auto fue la causa jurídica de la caída del ciclista, por ejemplo, y que se quebró una pierna, habría que hacer una indagación un poco más profunda. Porque habría que ver, por ejemplo, si ese ciclista no surgió de la nada y se interpuso en la línea de marcha del automóvil. En cuyo caso, el embestimiento por el automóvil no sería la causa del daño, sino que sería la imprudencia del ciclista. Se ve entonces como un hecho físico, para configurar una causa jurídica, tiene que ser depurado, tiene que ser analizado bajo otras luces. Y ahí viene otro concepto, que es el de causalidad científica. Hay veces en que la causalidad es tan difícil de esclarecer que entra en juego la ciencia. Por ejemplo, sobre todo en lo referente a nuevos daños, en lo referente a daños farmacológicos, a daños causados por ciertas sustancias. Entonces hay un triple juego de causalidades: causalidad fáctica o física, causalidad jurídica y causalidad científica. Si no hay la causalidad jurídica tiene un poco de las otras dos. No puede prescindir completamente de las otras dos. No puede haber causalidad jurídica ahí donde esté descartado que hubo causalidad física, o allí donde esté descartado que hubo causalidad científica. Pero no basta con que exista alguna de las otras dos. ¿Por qué? Si la ciencia en una pericia ha descartado
que determinado fármaco haya sido el que causó determinada enfermedad o determinado agravamiento del paciente, el juez no puede condenar a quien suministró ese fármaco o a quien lo fabricó por el daño. ¿Por qué? Porque sería forzar la situación e inventar una causalidad donde la ciencia dice que no la había. También, si no está claro, no es seguro que el paciente haya tomado ese fármaco. Puede pasar que no se sepa, que se dude, pero no se sepa si lo tomó, porque han pasado varios años, por lo que fuera. En ese caso, no se puede inventar una causalidad. Ahora, si estuviera probado que el paciente tomó ese fármaco, causalidad física, y estuviera probado que ese fármaco puede producir esa enfermedad o agravamiento, ya tenemos dos componentes de las otras dos causalidades. Y el derecho tendrá que analizar, en todo caso, si en este caso concreto, vistas las particularidades del paciente, el estado en el cual llegó al tratamiento, la secuencia de sucesos que ocurrieron, en ese caso sí, esas dos causalidades, digamos, extra, se constituyen en una causa jurídica. Pero hay que verlo específicamente. No se transmuta una causalidad de física en jurídica, ni de científica en jurídica automáticamente. Y entonces, tenemos que analizar qué es la causalidad jurídica. La causalidad jurídica se rige por el principio de causalidad adecuada, que es el sistema causal adoptado por el legislador argentino anterior y el actual, y por el cual no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que se requiere además que en virtud de ese juicio de probabilidad que debe trazarse, resulte la causa adecuada de ese daño. Entonces, tenemos un antecedente y un consecuente, y tenemos que trazar entre los dos, entre causa y efecto, un nexo de probabilidad, un juicio de probabilidad. Eso es la causa adecuada. La causa es entonces una condición, pero no cualquier condición, sino una en la que puede predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen una relación de género a especie. La condición es el género y la causa es una especie de ella, muy particular y calificada, y con alta eficiencia para desencadenar el resultado, pero es una especie de ella. Entonces, causa es solamente la condición, según el curso normal y ordinario de las cosas, es idónea para producir un resultado debiendo regularmente producirlo. Esta distinción entre condición y causa se trazó en algunos fallos judiciales, pero por ejemplo en un caso argentino, en un fallo argentino, en donde se dijo, en un caso en que una persona había caído al piso en un supermercado, donde se decidió que esta persona que cayó al piso en un supermercado al trabarse las ruedas del chanquito de compras que conducía, que la obesidad de la víctima, que digamos fue invocada por el demandado a efectos de eximirse de responsabilidad, era una mera condición que no alcanzaba la entidad de causa adecuada autónoma que concurra o contribuya con el hecho del demandado consistente en poner a disposición de los usuarios carros en deficientes condiciones para transportar objetos. Entonces, la obesidad mórbida de esta persona, se dice allí que no afectó el curso causal porque se trabó la rueda del chango y eso era lo que estaba mal. Alguna vez me ha tocado analizar causas concurrentes, por ejemplo, en un accidente de tránsito, entre un sujeto que venía en moto y pasó con el semáforo en rojo cuando recién había cortado, y otro que venía en una camioneta y que dobló antes de lo que debía doblar y a mayor velocidad, invadiendo la senda peatonal, con lo cual dobló mucho más adentro y entonces lo enganchó al de la moto y lo golpeó. Si esta persona hubiera tomado las precauciones que tenía que tomar, doblando como debía doblar después de la senda peatonal para girar a la izquierda, ya habría pasado el motociclista pese a haber pasado en rojo. Quiere decir que en ese caso la conducta de los dos, un caso se llamaba Melo contra Manzanares, la conducta de los dos contribuyó causalmente en forma adecuada y no solo la del motociclista que pasó en rojo.
En ese caso, cuando hay una causa concurrente, una causalidad concurrente, o las llamadas cocausas, hay que asignar un porcentaje de causa a cada uno de esos eventos. Y si no hay ninguna razón para establecer diferenciaciones, rige la llamada regla de la paridad. 50 y 50 si son 2, 33, 33 y 33 si son 3. En ese caso, Melo contra Manzanares, aplicamos 50 y 50, porque entendimos que ambos episodios, uno que pasó en rojo y el otro que dobló antes de lo que tenía que doblar, coadyuvaron, favorecieron, motorizaron el resultado dañoso que sufrió el motociclista. Ahora bien, ¿qué se entiende por causa? Ya he explicado cómo funciona, ¿qué se entiende por causa? En la doctrina española se ha dicho que causa es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, de acuerdo con las leyes de la experiencia científica, de que un resultado se ha producido, pero una cosa es que una actuación o omisión sea desde un punto de vista empírico o físico o fáctico causa de un daño, y otra que sea necesario decidir cuándo una consecuencia dañosa, que puede ser lejana, que puede ser improbable o inesperada, debe atribuirse o imputarse a un sujeto. En este caso, debe identificarse esos antecedentes y el resultado dañoso y establecer cuál de ellos ha sido relevante. Entonces, el concepto de causalidad es un concepto jurídico. Es una noción común a todas las ciencias. Por eso un concepto específico jurídico de causalidad no sería en realidad una teoría causal, sino una teoría de la responsabilidad. Porque la causalidad no es una mera relación lógica, ni mucho menos imaginaria entre varios acontecimientos, sino una ley de sucesión entre un antecedente y un consecuente. Este concepto prejurídico de causa, es decir, como causa material o causa fáctica, asume determinadas características cuando se convierte en causalidad jurídica. Entonces, no cualquier causa prejurídica o material puede ser considerada causa jurídica de un daño, como venimos demostrando. Entonces, con la causalidad natural no alcanza para construir vínculos jurídicos relevantes. Por eso, en lo que el derecho concierne, la relación de causalidad puede definirse como una vinculación externa, material, objetiva, que enlaza el evento dañoso y el hecho de la persona o de una cosa suya. Entonces, llegado a este punto, podríamos sintetizar lo que venimos diciendo, y entonces decir, extrayendo una primera comprobación, causalidad, en esencia, es probabilidad. ¿Qué clase de probabilidad? Una probabilidad calificada. Probabilidad es la posibilidad u oportunidad de que suceda un evento particular. Pero la causalidad es una probabilidad más que aceptable, una probabilidad calificada. Entonces, esa probabilidad calificada tiene que poder acreditarse en el caso concreto entre esta conducta del demandado y este resultado dañoso. Si no, no basta la mera posibilidad. Si no se puede trazar ese juicio de adecuación, no basta la mera posibilidad, sino que se requiere una probabilidad calificada, que en el fondo es un cálculo de previsibilidad en consideración del carácter objetivo, material y físico del nexo causal, que debe trazarse según parámetros objetivos o de normalidad. Como dijimos, no entran en juego las capacidades puntuales de la gente, pero sí las del hombre medio de la categoría en la cual él participa. Ejemplo, si la persona es un profesional, el buen profesional término medio, lo que él pensaría que es probable, tiene que entrar en juego. Si no es un profesional, el buen padre de familia. Un buen padre de familia sabe que si conduce un auto con las ruedas, digamos, con las gomas gastadas, sin dibujo suficiente, una carretera mojada, a exceso de velocidad, normalmente va a chocar, o normalmente se le va a ir de las manos al vehículo. Si hay una ruta encima en mal estado, que tenga pozos en el medio de la ruta, por ejemplo, o huellones, porque los camiones andan con exceso de peso y en el calor, y entonces produce una senda en la ruta que junta agua, es muy probable que se produzca un hidroplaneo en esas circunstancias. Y en ese caso el auto salga despedido. Entonces,
nadie en su sano juicio va a decir que conducir así no es la causa jurídica más obvia de un caso de accidente en esas condiciones. Ahora bien, puede pasar que en ese caso haya pasado otra cosa, que pese a que esta persona venía circulando en esas condiciones, otro invadiera la mano de circulación. Pero eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. Entonces, el cálculo de probabilidades en que se basa la relación de causalidad debe ser sustentado en datos objetivos y verificables, y debe ubicarse esa probabilidad relevante estadísticamente, o a través de una prueba técnica, o a través de, digamos, determinados indicios, pero no puede solamente probarse por testigos. La causalidad normal no se prueba por testigos, porque no es un hecho sensorial. ¿Los testigos qué son? Los testigos deponen sobre captaciones sensoriales suyas, no sobre juicios o no dan opiniones. Entonces, normalmente la causalidad se va a establecer con alguna prueba técnica. La clase anterior habíamos hablado de estas cosas. Y entonces, claramente, las determinaciones causales no pueden ser hechas a ojo de buen cubero por el juez, o según cualquier pretenso procedimiento en que se trate de encubrir la más absoluta discrecionalidad judicial. Yo tenía, cuando era pibe, cuando era joven, tenía un juez. Generalmente los jueces que tuve de jefes, salvo alguna excepción, la mayoría no eran gente muy lúcida. En general eran más bien necios, gente que no estaba a la altura de los cargos que tenían en general. Y uno de estos era especialmente una persona bastante precaria conceptualmente, que asignaba causalidades a ojo. Entonces me decía, no, a este le vamos a dar un 10% de causalidad. Pero doctor, le digo, estos no son caramelos. No es que usted le puede dar a una persona un 10%, un 15%, sin decir por qué, de dónde surge. Ah, no, pero yo soy el que firma y a mí me parece así y se acabó. Entonces, la causalidad, otorgada así, un 10% de causalidad, un 15%, eso es un premio consuelo. Es darle a alguien algo que no se le podría dar regularmente, pero haciéndolo a través de un subterfugio, haciéndolo a través de un procedimiento amañado para que no se note. Entonces, ¿qué es realmente causalidad? Una probabilidad calificada. El Tribunal Supremo de España, el mejor tribunal de habla castellana del mundo, el Tribunal Supremo, habla de causalidad, de una probabilidad calificada, cuando en general estamos en torno al 40-50%. Entonces, si bastase una pequeña probabilidad, la producción del resultado sería objetivamente previsible en cualquier caso, y eso no ocurre. Entonces, lo que hay que ver no es si era imaginable ese resultado podía pasar, porque imaginable es todo. Lo que hay que ver es si era previsible, y aún más, si era altamente probable, o si la probabilidad era calificada. Si no, no hay causalidad. Entonces, el análisis de causalidad es enteramente objetivo. No está dado a subjetividades, a discursos, adjetivaciones. El nexo de causalidad se establece según un análisis neutro, ajeno a toda valoración sobre la justicia o injusticia de la situación de base. Por eso es un juicio que debe realizar el juez en función de lo que el hombre de mentalidad normal, media, juzgada en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto, por lo que no se computa la mayor o menor formación o conocimiento de la gente, ni sus conocimientos especiales. Cuando hablo de agente, hablo del que actuó, del demandado, por ejemplo, porque fue el que produjo el daño. Ese es el agente. La objetividad de la causalidad hace que no puedan llenarse vacíos sustanciales existentes en la cadena causal con palabras, con adjetivos. El ejemplo que hablaba hoy del reclamante que no conocía la mecánica del accidente. Si no conoce la mecánica del accidente, si no conoce cómo sucedieron las cosas, ¿cómo va a probar la causalidad? Eso es un canto a la alegría, no una alegación jurídica. Entonces, ¿cuáles son los caracteres o requisitos que debe tener la relación causal para dar la talla de la teoría de la adecuación, que es exigente? El sistema causal que nos rige es exigente, la teoría de la adecuación causal. Esos requisitos son: la causalidad debe ser cierta, en primer lugar. Sin certeza no hay relación de causalidad.
Sin relación de causalidad no hay reparación. Entonces, que el nexo causal sea cierto significa que no puede surgir de conjeturas o de adjetivaciones. Tiene que estar probado, no puede aparecer como borroso, excesivamente, digamos, excesivamente sutil, traído de los pelos, como se diría acá en Argentina, sino que tiene que ser algo posible de captar como resultado según el curso ordinario de las cosas. No puede, por ejemplo, conjeturarse en la relación de causalidad donde no la había, pero tampoco puede hacerse verdaderos artificios para esconder una relación causal más o menos probada. Debe ser directa la relación causal entre la conducta del dañador y el daño sufrido. A veces hay problemas con las causalidades indirectas. Por ejemplo, con las causalidades que surgen de un nexo causal vinculado al primario, pero no el mismo. El ejemplo típico de esto son los llamados daños en cascada, que alguna vez también resolví en un fallo, el caso Morales contra el 22. Les cito todos estos fallos, por si los quieren leer. Están todos publicados en un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, que ya superó los 36.500 miembros, y que los invito a sumarse si gustan. Allí están todos estos fallos cargados. En el caso de los daños en cascada, vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que un policía, que acá en Buenos Aires es muy común, está haciendo guardia afuera, en un edificio o en un supermercado, y claro, con el aburrimiento de las horas que está y todo, se pone a jugar con el teléfono, cosa que también es muy común. A mandar mensajitos a la esposa, a la novia, qué sé, a un amante. Y entonces se distrae, cosa que es muy peligrosa, porque en Argentina, en este momento, los delincuentes están al salto de ver la oportunidad, como se diría en el dicho popular, al salto por un bizcocho. Entonces, estar con el celular, con un arma de la repartición, un policía, jugando con un celular distraído, cuando hay gente dando vueltas, es peligroso. Supongamos que en un caso así, como ha habido varios, delincuentes, drogados, le pegan un tiro. Incluso en algún caso ha habido que le han sacado el chaleco y le han pegado el tiro para asegurarse de que lo liquidaban. Y matan al policía. Supongamos que el compañero del policía, queriendo o creyendo hacer un bien porque tenía relación con la familia, no tiene mejor idea que ir él a la casa a darle la noticia a la esposa, que estaba embarazada. Le da la noticia en términos, digamos, llorando, en términos conmovidos, pero sin la profesionalidad de ese tipo de manejo de cosas. Y la muchacha tiene un aborto espontáneo y pierde el bebé. No estoy haciendo ninguna elucubración, es un caso que ha pasado. En ese caso, la pérdida del bebé es un daño en cascada, no es un solo nexo con la muerte del policía. La muerte del policía, a manos de delincuentes, es un nexo causal y de él se deriva otro nexo causal, que no está relacionado según la causalidad adecuada, porque según la causalidad adecuada, los daños en cascada no se pueden imputar al primer agente. En ese caso no se podría imputar. Entonces, vemos cómo hay que tener cuidado con el tema de la causalidad indirecta, porque según la causalidad adecuada no se puede imputar. Entonces, la causalidad, ya tenemos dos requisitos, debe ser cierta y debe ser directa. El vínculo causal no puede ser ni indirecto, ni incierto, ni estar sujeto a dubitaciones o explicaciones artificiosas, inverosímiles, porque eso implicaría que se ha determinado falsamente o erróneamente la causa de un evento o que se ha hecho un ejercicio de generalización excesiva. Otras características debe sumar, debe estar probado. El vínculo causal no puede ser conjetural, sino que debe estar probado. Está probado, digamos, conceptualmente, es decir, en estas condiciones, una pericia o un informe o una estadística dice que es probable. El juez no puede, digamos, según su leal saber y entender o según el llamado masomenómetro judicial, decir acá hay causalidad porque yo lo digo. Entonces, además no debe estar interrumpido ni fracturado, porque si el nexo causal está interrumpido o fracturado, no hay verdadero nexo causal. Esto ocurre, por ejemplo,
cuando en el curso de un hecho determinado interviene un tercero por el que el demandado no debe responder. En ese caso, si el demandado no debe responder por el tercero, el hecho del tercero interrumpe o fractura el nexo causal y libera al primigenio responsable. La fractura del nexo causal afecta la responsabilidad, cualquiera sea el factor de atribución empleado, culpa o riesgo, porque toda fractura causal elimina la responsabilidad subjetiva u objetiva. ¿Por qué? Porque si ha mediado caso fortuito, o hecho determinante de tercero por quien no se deba responder, o hecho determinante de la víctima, estamos ante una situación de ausencia de responsabilidad por parte del causante aparente. Entonces la relación causal neutraliza en ese supuesto. Hasta aquí hemos podido ver cuando no puede trazarse una línea recta, clara, distinguible y sin interrupciones entre la conducta del dañador y la esfera de garantía del responsable, si se tratase por el hecho de las cosas o la propia conducta del responsable, ello implica que no cabe predicar la existencia de un nexo de causalidad adecuada ni por ende de un supuesto de daño resarcible. Todo ello nos ha permitido ver cómo funciona la causalidad, pero seguidamente tendríamos que hacer algunas previsiones sobre las dificultades de la determinación causal. Yo no voy a entrar, obviamente, en el análisis fino de la causalidad en el Código Civil y Comercial argentino, porque no tiene sentido. Ustedes están en otro país, no tiene sentido perder tiempo en eso. Para el que quiera ver el tema, hay un artículo mío que se llama La relación de causalidad en el Código Civil y Comercial, que está publicado también en el Grupo Derecho Civil Argentino, que lo pueden leer tranquilamente, pero me parece que no tiene mucho sentido hablarle a alumnos colombianos del derecho argentino vigente, sí de derecho comparado como estamos haciendo. Entonces, lo que sigue después de ver qué es el nexo causal, cómo funciona, qué teoría se aplica, todo eso, tenemos que ver lo siguiente, que es las dificultades de la determinación causal. Y con una belleza infinita, una autora ha dicho que la noción de causalidad es una temible sirena, porque ella extravía de buena gana a aquellos a quienes su sutileza seduce y que procuran penetrarla hasta en sus íntimos misterios. Esto es una autora francesa, con una exquisita frase ha captado la causalidad. Y el maestro Patrice Jourdan, también francés, Patrice Jourdan, ha dicho que la causalidad es una de las nociones más difíciles de aprender de nuestro derecho. En todo caso, es la condición más evanescente de la responsabilidad civil y que hay varias razones para ello. Vemos cómo ya tenemos varias definiciones sobre la causalidad y su dificultad. Por ello han prosperado, en materia de causalidad, varias falacias, varios errores de los jueces sobre todo, que han tratado de responder con pocas herramientas a un problema complejo. En esto se nota clarito el que sabe y el que no. Uno de esos errores, que es muy común, es de tipo científico, y consiste en no comprender que la relación de causalidad es solo una de las diversas formas de relación que existe entre un hecho y su consecuencia. Esas relaciones pueden ser de otro tipo, pueden ser la interrelación, la correlación, la contingencia y la contigüidad. Y con estos supuestos no basta para tener por acreditada la causalidad. La correlación, la contigüidad, la contingencia no es sinónimo de causalidad adecuada. No son conceptos interdefinibles con el de causalidad. Entonces, la primera falacia consiste en no distinguir entre relación de causalidad y correlación. Una correlación es una medida o grado de relación entre dos variables, mientras que la relación causal requiere una vinculación mucho más estrecha y afinada entre dos eventos. Siempre que hay relación causal, hay correlación, pero no siempre que hay correlación hay relación causal. La relación causal es mucho más exigente. La vinculación causal es mucho más exigente que la mera correlación. Aunque si no hubiera correlación, es como si no hubiera causalidad física.
no hay posibilidad de que haya la otra. Entonces, además, tampoco basta con la contigüidad. Puede haber contigüidad y no relación causal. Y por el contrario, puede no haber contacto, por ejemplo, puede no haber contacto físico y sí haber relación de causalidad. Ustedes dirán, ¿y esto cómo es? Qué difícil. Sí, claro, es difícil. Por eso estoy siendo paciente con la explicación. Vamos a poner un ejemplo, para que se entienda. Supongamos el ejemplo de la bicicleta. Supongamos que viene un auto por su carril, conduciendo reglamentariamente, y resulta que se le cruza de improviso una bicicleta con un niño. Y para evitar colisionar al niño, da un volantazo y el vehículo suyo se interpone en la línea de marcha de otro vehículo sobre el otro carril de circulación. En ese caso, no ha habido contacto físico entre el auto y la bicicleta, pero la causa del choque entre ese auto y otro auto es la interposición de la bicicleta en una ruta o en una calle, digamos, entrometiéndose en un carril que no le corresponde. Entonces, fíjense, como no hay contacto, pero hay causalidad. Claro que yo dudo mucho que los jueces argentinos condenarían a los padres o al menor, si tuviera más de 10 años, y condenarían a ese menor o a sus padres o a ambos por el accidente sufrido por los dos autos. Porque siempre se le buscaría alguna excusa para decir que el ciclista desaprensivo o el peatón distraído, que no han tenido la intención y que entonces, bueno, eso es emotividad pura. Total, todo lo contrario de lo que hay que hacer con la relación causal, que es analizarla objetivamente. En el derecho francés me consta al menos un antecedente en que se condenó a un peatón por el accidente entre dos autos. Porque para evadirlo al peatón que se había interpuesto en la calzada, que se había entrometido en una vía de circulación ajena, dio un volantazo a un auto y chocó contra otro. Se lo responsabilizó al peatón por el accidente entre dos autos. Eso, en Argentina, con los jueces que tenemos, yo lo veo como ciencia ficción. Porque no creo que ninguno de ellos se animaría a tomar una decisión así. De hecho, no hay antecedentes acá de eso. Entonces, vemos cómo la correlación no es sinónimo de causalidad, la contigüidad tampoco, el contacto tampoco, la contigüidad temporal, es decir, la concomitancia tampoco. Y entonces, ¿cómo se establece la causalidad? La causalidad se establece a partir de una serie de variables que, por ejemplo, todos estos elementos que estamos hablando, la correlación, la contigüidad, puede dar un indicio de causalidad. Pero después hay que seguir el análisis hasta que ese indicio se junte con otros indicios o con otras pruebas y en conjunto permitan tener por acreditada la causalidad. No basta con un mero indicio. Ese indicio de causalidad que puede suministrar la correlación o la contigüidad debe estar robustecido por otros elementos para ascender al rango de vínculo causal. Por eso, la correlación entre dos variables no implica causalidad, y si hay una relación causal entre dos variables, estas deben estar correlacionadas, como dijimos hoy. Una es necesaria para la otra, pero la otra no necesariamente tiene que ser lo mismo. Para decirlo bien claro y que se entienda bien. La correlación es una condición necesaria para la existencia de causalidad. Pero la correlación no es una condición suficiente para la causalidad. Es condición necesaria porque sin ella no se podría, pero necesita algunas cosas más. Entonces, la correlación física es una base material imprescindible para asentar el juicio de adecuación, pero no equivale a este. No, perfectamente puede existir un caso en que la causalidad material o la correlación no terminen conformando un nexo jurídico de causalidad. Entonces, lo mismo pasa con la contigüidad temporal. No permite trazar alegremente, de forma facilista, un nexo adecuado de causalidad. Entonces, todo esto son indicios de causalidad, pero que después deben ser corroborados o completados por
otro tipo de elementos y pruebas. Dicho todo ello, podría parecer hasta aquí que las disquisiciones que hemos hecho son áridas y carentes de aplicación. Todo lo contrario. Todo lo que hemos dicho, todo lo que he venido diciendo, yo lo he aplicado en casos judiciales. Hay un caso, en el caso Bordón, por ejemplo, y el caso Navarro, donde yo analicé el tema de causalidad en estos términos, de correlación, de contigüidad, porque eran barbaridades las que se decían. En el juicio, en el caso en el fallo de primera instancia y en las alegaciones. Hay gente que no entiende la magnitud de las afirmaciones que hace el juicio. Bueno, en esos casos hay que, el juez tiene que hacer su aporte clarificador, sobre todo un juez de cámara. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay una cuestión fundamental que distingue, o que debe distinguir a las sentencias de primera instancia de las sentencias de cámara. En primera instancia, los fallos son más escuetos, más simples, normalmente más fácticos. Se basan más en cuestiones fácticas. El testigo fulano a fojas tal dijo tal cosa, y el testigo mengano, y el hecho, porque es todo más fáctico, menos jurídico, porque se está acreditando cómo ocurrieron las cosas. Cuando vamos a las instancias superiores, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema, lo fáctico ya está más o menos probado, salvo que haya habido una herejía, que también ocurre a veces. Pero lo fáctico está más probado ya. Entonces, ¿a dónde apunta el análisis? A la parte jurídica. Entonces hay mucha más sutileza, mucho más elaboración en el trabajo de la Cámara o de una Corte Suprema. Entonces, allí es donde debe hacerse este tipo de precisiones. Y entonces se puede decir que los términos contingencia, causalidad, correlación, causalidad, contigüidad, causalidad, no son interdefinibles. ¿Qué significa interdefinible? Que no puede ser cambiado uno por otro, o que uno no define al otro. Porque el concepto de relación de causalidad es claramente diferente del de contingencia. Dos fenómenos pueden ocurrir conjuntamente, lo cual implica una relación de contingencia. Pero ello no significa que uno haya producido al otro. Entonces, en los supuestos de contingencia, lo que se evidencia es una covariación, pero no una causalidad. Hay dos cursos causales diversos, independientes, autónomos, que producen cambios en la realidad a una misma vez, pero que perfectamente pueden no influir uno en el otro, lo que puede dar lugar a un fenómeno que se conoce técnicamente como covariación. Variaciones simultáneas, pero autónomas, de la realidad. Vamos a poner un ejemplo de esto. Un descenso o caída de cierta magnitud del indicador barométrico suele ir acompañado de precipitaciones pluviales. Pero se trata de una covariación, porque no puede interpretarse que el indicador del barómetro tenga algún tipo de influencia causal esotérica, misteriosa, sobre los fenómenos atmosféricos. Entonces, ni que la lluvia explique el descenso del indicador. Entonces son situaciones que se dan a la vez, a una misma vez, son contingentes, pero no relacionadas causalmente y menos en forma adecuada. Entonces, todas estas precisiones que hemos hecho, que no es común escuchar en Latinoamérica por lo menos, debe llevarnos a pensar que no es predicable ni predecible de la mera contingencia o de la mera correspondencia o de la mera covariación la causalidad, que requiere de un procedimiento de razonamiento regular en base a hechos probados y no conjeturales. Entonces, el problema es que muchos de nuestros jueces y varios de nuestros escritores de derecho no tienen esta profundidad en este tema, y entonces llaman relación causal anexos que no lo son, que son de contingencia, de contigüidad, de correlación, o establecen presunciones de causalidad que no se ven respaldadas por un análisis serio. El Código Civil y Comercial, y esto sí lo voy a decir, en su artículo 1736, ha venido a resolver este problema al establecer que quien alega la relación de causalidad debe probarla. Porque justamente, y que no puede presumirse la relación de causalidad, salvo que la ley la presuma. Entonces, se terminan con las presunciones judiciales de causalidad. ¿Por qué? Porque había habido un verdadero abuso.
los jueces directamente presumían la causalidad a través de datos sueltos, y eso no se podía. Entonces, yo escribí un artículo sobre esto con mi señora, con Carolina Pasarín. Escribimos hace mucho, en el año 2008, un artículo que se llamaba El mito de la causalidad adecuada, donde analizábamos todas estas cuestiones y veíamos que en la realidad argentina de nuestra jurisprudencia era raro un fallo serio de causalidad. Entonces, para decirlo claramente, la causalidad es el problema más complejo de la responsabilidad civil. La causalidad es una noción de extrema dificultad, un misterio para algunos, una de las cuestiones más inasequibles de nuestro derecho. Y algunos han dicho que es el elemento más perturbador de la tranquilidad del derecho, de la responsabilidad, en especial dada la ruptura del nexo de causalidad en una causa jurídica fundada sobre una obligación legal. Entonces, extrema dificultad de las indagaciones sobre causalidad ha inducido a muchos jueces a facilismos, a simplicidades excesivas, a generalizaciones inconvenientes. Y entonces lo que debe hacerse es analizarse con gran precisión y con gran calma el tema de la causalidad. Y para terminar con el tema de las dificultades, primero me voy a tomar un mate, y segundo les voy a recordar una frase, que espero me la recuerde tal cual era, de la maestra Yvonne Lambert. Yvonne Lambert-Febvre, una gran jurista francesa, que decía que las ansiedades de la causalidad forman parte de los tormentos recurrentes de todas las generaciones de juristas, y que cada generación y cada Estado del Derecho han aportado a este arcano inasible de la responsabilidad civil algún toque misterioso. Creo que es una definición muy profunda. Está volcada en el trabajo mío que les cité, así que la pueden ver allí. Las ansiedades de la causalidad forman parte de los tormentos recurrentes de todas las generaciones de juristas, y cada generación ha aportado a este arcano inasible de la responsabilidad civil algún toque misterioso. La causalidad como arcano inasible. ¿Qué es un arcano? Un territorio de difícil acceso, donde es una especie de laberinto, donde es difícil entrar y salir. Y la causalidad es eso. Yo he visto personas que pretendían explicarla y que no se entendían ni ellos. Bueno, el tema es complejo. Entonces, este enigma de la causalidad, el maestro Alain Benamont, el gran maestro francés. ¿Por qué cito a los franceses? Porque en Argentina, salvo el maestro Goldenberg, en Argentina, salvo el maestro Goldenberg acá de causalidad, mejor no citar a nadie. Porque algunos se hacen unas ensaladas que realmente... Entonces, los franceses, los alemanes, han sido los que más han elaborado este tema, y yo como alemán no hablo, sí francés, entonces, bueno, me he dedicado más al derecho francés. Y el maestro Alain Benamont decía que el problema de la causalidad es considerado como un enigma de nuestro derecho, un problema fascinante pero insoluble. Entonces, este territorio de la causalidad debe ser analizado objetivamente, científicamente, porque es el reino de la concreción, de lo particular, del caso concreto. En el territorio de la causalidad, las divagaciones, las generalizaciones excesivas, las abstracciones desmesuradas, tienen efectos nocivos, por el cual los jueces no deben echar de plano, digamos, generalidades, frases hechas, sino verificar con detalle y minuciosidad los hechos probados de la causa, evaluando lo que era previsible para un sujeto de condición media al momento del evento dañoso. Eso es lo que hay que hacer, no adjetivar. Para que una persona pueda ser tenida como civilmente responsable de un hecho ilícito dañoso, resulta imprescindible que el daño pueda ser objetivamente atribuido a la acción u omisión de un hombre o al hecho de una cosa. El maestro Malambó decía que la exigencia de un nexo de causalidad entre el hecho y el daño es una condición de buen sentido. Cada uno es responsable del daño que ha causado de él solamente. Y acá entramos a otro tema. Las dos facetas, las dos funciones
de la causalidad. Normalmente se conoce una, pero tiene dos. La primera función de la causalidad es la adjudicación de este daño a esta persona, un vínculo imputativo. Pero hay una segunda función de la causalidad, que es la segmentación del daño resarcible. Yo les hablé la clase pasada de el mito de la reparación plena, y que la reparación plena no existe, o sea que algo ya han visto. La causalidad es como una naná. Entonces, si nosotros, del punto de vista de la causalidad, le hacemos cortes a las cáscaras, depuramos esas cáscaras que no sirven para comer, nos queda el cogollo, el núcleo de la naná, y eso es el daño resarcible según la causalidad. La causalidad no imputa una serie de consecuencias, no imputa consecuencias remotas, porque no tiene nexo adecuado de causalidad con el hecho, no imputa consecuencias casuales, porque son imprevisibles, no imputa consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada. Entonces ven cómo hay una segmentación del daño resarcible a partir del trazado de techos o topes de imputación. El derecho imputa hasta aquí, lo demás no. Entonces está estableciendo un tope. De momento que hay tope de causalidad, la causalidad tiene una función de segmentación del daño. La causalidad entonces, para ir cerrando, es el reino de la lógica y no el de la facticidad descarnada. Es el reino del buen sentido, del sentido común, de la previsibilidad, y no del capricho, ni de la discrecionalidad, ni de la imaginación frondosa del juez o del reclamante. Una causalidad adjudicada en forma antojadiza es todo lo contrario a lo que exige el sistema de causalidad adecuada y lo que dispone la ley vigente. Entonces, no son causa de un daño más que aquellos hechos que han sido necesarios, imprescindibles para su producción y han favorecido ese resultado de modo determinante. Se trata de una exigencia que el hecho del presunto responsable ha sido condición sine qua non del daño, pero además que ha determinado ese resultado. Es decir, que no cualquier condición sine qua non es causa. Requisito que sea condición sine qua non, pero además tiene que tener una eficacia causal preponderante. Entonces, esa condición sine qua non en ciertos casos se eleva a causa, y entonces en esos casos la causalidad física se transforma en causalidad jurídica. Pero no es una causalidad puramente material ni puramente científica, sino una causalidad establecida mediante criterios jurídicos, pero que tiene un componente material o físico y un componente científico. Como dije hoy, no puede prescindir de ambas. Entonces, no se trata de una mera causalidad material, sino de un nexo o ligamen de tipo jurídico que satisface el requisito legal de causalidad adecuada. Entonces, la causalidad material o física es la base de la causalidad jurídica. Sin ella no puede establecerse, pero no alcanza con ello. Y tuviera que poner un ejemplo, si tuviera que hacer una graficación de cómo podemos ver la causalidad y cómo podemos ver las tres causalidades distintas, podría usar un grafismo que me pertenece, diciendo que la causalidad fáctica, material o física es como el lienzo. Cuando estamos frente a un cuadro, supongamos la causalidad como un cuadro. La causalidad fáctica, física o material es el lienzo del cuadro. Sin lienzo no se puede pintar. Ahora bien, si hay un lienzo pero no hay pintura, es un lienzo, no una pintura. Entonces, la causalidad fáctica o material, que es ese lienzo, carga sobre ella la imagen del cuadro de la causalidad, que es la causalidad jurídica. Y esa tela o lienzo, que es la causalidad física, no es propiamente la causalidad. Pero sin ella no hay posibilidad de pintar, de trazarla. Entonces, a su vez, si tuviéramos que terminar el grafismo, diríamos que la causalidad científica son los pigmentos que utiliza el juez para pintar sobre el lienzo. Entonces, causalidad física, lienzo, causalidad científica, pigmentos, y la causalidad jurídica es la obra del juez
que pinta con esos pigmentos sobre ese lienzo y queda la imagen. Vemos que no se puede prescindir ni de una ni de la otra, pero que las dos solas, física y científica, no conforman la causalidad, porque tendríamos un lienzo y unos pigmentos sin aplicar. Entonces, el equilibrio entre facticidad y elaboración lógica o racionalización es lo que da la causalidad jurídica. Ni pura facticidad, ni prescindir directamente de la facticidad, porque como dijimos, sin causalidad física no puede haber la otra, no puede haber causalidad jurídica. Todo lo que hemos dicho hasta aquí nos permite decir que la causalidad jurídica es un nexo depurado que debe establecer el juez a partir de las probanzas de la causa y que no debe confundirse con otras variables similares. Mi querido maestro, el gran maestro Letourneau, me cambió la vida con lo que me enseñó, Philippe Letourneau, el mejor civilista del mundo, a mi juicio, ha dicho que la causalidad jurídica no equivale a la causalidad científica. Esta última busca y se basa en la verdad, mientras que la primera se contenta con la verosimilitud, la certidumbre. Los científicos estudian un evento conocido, el efecto, y buscan la causa desconocida. El jurista examina dos eventos conocidos, el daño y el hecho generador alegado, y busca si entre los dos existe un nexo de probabilidad, nada más. Más claro, agua. Entonces, como sucede entre causalidad material y jurídica, se requiere de un razonable equilibrio aquí. El dato científico no puede sustituir a la decisión judicial sobre causalidad, pero la decisión judicial no puede negar datos científicos evidentes sobre la base de un capricho, de una decisión antojadiza o de una ponderable ceguera del juez. Esto se suele ver, esta dicotomía, se suele apreciar en las causas judiciales en que algún perito excede su función y se entromete en determinaciones jurídicas. A mí me ha pasado como juez, que el perito se entusiasma y en el informe de pericial, en vez de dejar las cosas en términos científicos, avanza sobre cuestiones jurídicas y entonces termina con una última frase. En base a todo lo cual, el señor juez deberá establecer tal cosa. No, señor. Hasta donde yo sé, los peritos no condicionan a los jueces. En cuanto a la parte jurídica, lo he dicho incluso en un par de votos míos. El perito no puede entrometerse en determinaciones jurídicas, porque el territorio de las determinaciones jurídicas es del juez. Tanto como el juez no podría, con su ciencia particular, por ejemplo, si fuera aficionado a alguna ciencia, no podría negar, con lo poquito que él supiera, lo que dice un perito científico, porque eso sería una invasión por el juez del territorio de la ciencia. Entonces, cada uno de los dos tiene un objetivo. La intervención pericial, iluminar al juez en conocimientos y en materias que no son de su especialidad, y el juez de hacer determinaciones jurídicas en base a esas constataciones. Si cualquiera de los dos invade el territorio del otro, es irregular y no debe tenerse en cuenta. Entonces, todo esto que hemos venido diciendo nos permite ya extraer algunas conclusiones. ¿Cómo debe ser el curso causal determinado? Normal, corriente, es decir, el curso normal y ordinario de las cosas es el que determina su previsibilidad. Y la previsibilidad, cuando se transforma en probabilidad calificada, es lo que connota a la causalidad jurídica. Todo esto que hemos venido diciendo hace ver que la intervención del juez, de un buen juez, es fundamental para el establecimiento de la relación de causalidad. Y antes de terminar, y esto último que digo, quisiera señalar algo respecto de otra teoría causal, que es la teoría de la causalidad virtual. La teoría de la causalidad virtual es incompatible con la causalidad adecuada, porque son teorías excluyentes, mutuamente excluyentes. Donde hay una teoría de causalidad adecuada receptada por el legislador, no entra la causalidad virtual. Entonces, hay tendencias, hay tentativas de algunos fallos y de algunos jueces de hacer entrar por la ventana
a la causalidad virtual. Para que entiendan bien cuál es el problema. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que a la salida de la universidad, en el campus ese muy bello que hay en Río Negro, un alumno que sale con su auto colisiona a un ciclista que venía distraído, lo tira de la bicicleta y el muchacho se quiebra una pierna. Llaman a la ambulancia, obviamente no van a salir escapando, frenan, ven cómo está el muchacho, le piden disculpas, en fin, llaman a la ambulancia, viene la ambulancia, lo lleva, lo levanta el muchacho, se lo lleva. Resulta que en el camino que lleva la ambulancia, resulta que unos ladrones o unos traficantes venían escapando de la policía y se produce un choque entre el auto de los traficantes o de los ladrones y la ambulancia. La ambulancia vuelca. El joven que venía en la camilla, quebrado, semidesvanecido, se cae de la camilla y se quiebra un hombro. Pues llaman a otra ambulancia, viene, lo levanta, viene la policía, en fin, toma intervención y lo llevan al muchacho al hospital, llegan finalmente. Resulta que en el hospital alguien ha cometido un error y cuando lo van a tratar al muchacho de los problemas que tiene, usan un instrumental para limpiarle las heridas, tiene una pequeña fractura expuesta, hacer una toilette quirúrgica, en fin, y ese instrumental que utilizan está contaminado con alguna enfermedad, no digamos SIDA, pero pongámosle, qué sé yo, hepatitis B, que no es mortal, pero que no tiene cura. Pregunta, ¿el alumno que chocó al ciclista a la salida de la universidad es responsable del contagio con la hepatitis B? Si aplicáramos la causalidad virtual, se podría decir que sí. Porque sin ese primer episodio no hubiera llegado el muchacho hasta el hospital. Con lo cual, ese episodio fue una causa virtual de todo lo demás. Según la causalidad adecuada, no, en absoluto, porque son cursos causales independientes. Nunca se podía llegar de ese primer episodio a responder por el contagio con HIV o con hepatitis B. Vemos entonces cómo la causalidad adecuada es incompatible con la causalidad virtual. Y entonces es inaplicable en Argentina y en otros países que siguen la teoría de la causalidad adecuada, la causalidad virtual, que es una simplificación causal que permite al juez echar mano de la causalidad que se le ocurra y convertirla en causa sin dar mayores explicaciones. La causalidad adecuada, ¿por qué ocurre esto? Porque la causalidad adecuada es un sistema causal exigente, que hay que saber manejar, que a veces no da buenas respuestas para los problemas de daños modernos, de daños tecnológicos. Es una mala causalidad de primeras veces, la causalidad adecuada. ¿Por qué? Porque la probabilidad, ¿cómo se establece? Por reiteración. Y entonces, cuando es la primera vez que ha ocurrido un hecho, no hay reiteración. Entonces, en estos supuestos, es difícil usar la causalidad adecuada, lo mismo que en los daños tecnológicos. Entonces, algunos proponen soluciones mágicas, pero hay un autor francés, el maestro Noël de Jean de la Bâtie, que es el actualizador de la última edición de la clásica obra de los maestros Aubry y Rau. Aubry y Rau, no Rau, Rau, porque Rau era alemán, Emilio Rau. La clásica obra de los maestros Aubry y Rau, la última edición la actualizó de Jean de la Bâtie, que creó una teoría causal, que es la teoría del seguimiento de la impronta causal, que permite complementar a la causalidad adecuada en estos supuestos en que ella no es tan adecuada. O sea que fíjense, tan conveniente. Fíjense entonces que las complejidades que hemos venido viendo hacen que mucha gente directamente tire la toalla y no se ponga a hacer todas estas indagaciones, estudios. A mí me llevó 5 o 6 años esto. Hay gente que dice, nada, ¿para qué te vas a poner todo esto? Si hagámosla más fácil, conjeturamos y listo. Y así nos va. De todo lo dicho, y espero no haberlos aburrido mucho, tenemos que decir que la causalidad adecuada
se ha puesto en juego en algunos asuntos muy complicados, como por ejemplo los llamados casos de la talidomida. Es una droga que se le daba a mujeres embarazadas para quitarle los vómitos y generaba que los niños nacieran sin extremidades con defectos en las extremidades. En España, en 2013, hubo un juicio multitudinario por este tema contra una farmacológica, una empresa farmacéutica, y terminó siendo declarado prescripto la causa 50 años después, porque esto se dio en la década del 50, fines de la década del 50, principios de la década del 60. 50 años después hicieron el juicio, nunca entendí por qué. Y obviamente estaba prescripto y además no estaba aprobada la causalidad. Era muy discutible eso, así que bueno, terminó rechazando. Pero fíjense qué complicado que es este tema, ¿no? Hay un fallo de primera instancia que les dio la razón a los reclamantes y después la Audiencia Provincial de Madrid primero y el Tribunal Supremo de España después le quitaron efectos a esa sentencia, que era una sentencia voluntarista y que prescindía de la indagación causal correcta y de la prescripción del paso del tiempo. O sea que por más intención que tuviera de hacer lugar, evidentemente no se podía. De todo lo expuesto, 2 o 3 cositas sobre el nexo causal. La imputación causal es un proceso mental, lógico, no es un proceso sensible, ni mucho menos sensiblero, que deba hacerse cargo de emotividades o cuestiones de justicia o injusticia o lo que fuera. Es un análisis objetivo. El nexo causal debe ser cierto, directo, para comprometer la responsabilidad de un agente. Debe estar claramente establecido. Recurrir a arcanos inasibles o muletillas no es correcto. Y tampoco echar mano a factores de atribución como el riesgo creado para interferir en la causalidad. Entonces, el problema de la causalidad debe resolverse en términos de prueba. Está aprobada, adelante, y si no, la resignación cristiana, que también es una resolución. Entonces, abstracción y concreción deben compatibilizarse para resolver correctamente los temas de causalidad. Es más, yo creo que hay que ser muy sensato en esto, porque no siempre se tiene la adecuada cuota de objetividad en esta materia y muchas veces lo que se hace son decisiones de tipo juez justiciero. Hay jueces que creen que deben hacer justicia a todo trance, aún en contra de la ley. Es un error. No hay justicia en contra de la ley. En contra de la ley solo hay voluntarismo. Entonces, los jueces son jueces de legalidad. Si quisieran ser jueces justicieros, hacer justicia como les plazca, tendrían que ser jueces del common law, donde el juez tiene mucha mayor posibilidad de hacer justicia. Bueno, espero no haberlos aburrido, ha sido un placer, y si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Doctor Marcelo, muy amable, muchas gracias por su exposición. Bueno, hay como una posibilidad de pregunta. El doctor Julio Darío quiere preguntar, alguien le manifesté pues si podían incluir preguntas en el chat, las personas que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, estamos dispuestos para este espacio con el doctor Marcelo poder aprovechar. Doctor Julio Darío. Bueno, aquí está. Sí, buenos días, profesor Marcelo, buenos días. Buen día. Muchas gracias por su disertación. Quería preguntarle qué concepto tiene el profesor Marcelo con respecto a, digamos, una discusión que se hace en la teoría de las ciencias actualmente y que básicamente se plantea la posibilidad de hacer un ejercicio de refutabilidad sobre la validez del principio o la ley de la causalidad, incluso desde las ciencias naturales. Algún autor, Heisenberg, plantea desde la física cuántica la posibilidad de controvertir, digamos, los postulados y la validez, si se puede
emplear ese término de lo que es el dogma de la causalidad, ¿cierto? Y algún filósofo como Karl Popper plantea también que si algún rasgo podría definir el carácter científico de una disciplina, sería el hecho de que los postulados teóricos y los principios de ese saber con pretensión de ser científico sean premisas y postulados susceptibles de ser falsados, de la falsación. Concretamente, Popper plantea un enunciado puede ser considerado realmente como científico cuando es susceptible de ser falsado, es decir, de ser derrotado epistemológicamente y de ser demostrado que no es válido. Básicamente lo que quisiera conocer, profesor Marcelo, es su opinión acerca de cuál puede ser realmente el futuro del nexo y de la relación de causalidad en el ámbito del derecho y, bueno, concretamente en el ámbito de su disciplina, de la responsabilidad civil. ¿Cuál es el futuro previsible del nexo de la relación de causalidad en el ámbito del derecho, teniendo en cuenta esta discusión que se hace en la teoría de las ciencias, que más o menos acabo de una manera muy breve de describir, y teniendo en cuenta, como usted lo ha dicho, el papel central que cumple el dogma de la causalidad en la configuración de toda la teoría de la responsabilidad civil, por supuesto en el ámbito de la responsabilidad penal y de la responsabilidad jurídica en general? ¿Qué incidencia cree usted que pueda tener esa discusión que se hace en la teoría de las ciencias acerca de la posible falsación o falsabilidad de dogmas como el de la causalidad y el futuro de estos conceptos, el de la causalidad, en el ámbito del derecho? Y muchas gracias. Buenos días para ustedes, para nosotros ya casi buenas tardes. Muy sencillo, la causalidad tiene la desgracia de ser una teoría muy compleja. Y en estos momentos la complejidad en muchos casos no es bien apreciada. Entonces, entre hacer el esfuerzo de comprenderla y prescindir de ella, es más fácil prescindir de ella. Entonces, hay una tendencia a prescindir de la causalidad, sobre todo en su vertiente de causalidad no parificadora, las teorías no parificadoras. Hay dos clases de teorías en derecho sobre causalidad: parificadoras y no parificadoras. Parificadoras entre condición y causa, que son básicamente dos: equivalencia a las condiciones y causalidad virtual. Y por otro lado, las no parificadoras, que distinguen entre condición y causa. El arquetipo es la causalidad adecuada. Estas son las más complejas. Estas teorías causales tienen la desgracia, digamos, de su complejidad y de que requieren un gran esfuerzo de conocimiento, de investigación, de práctica, que a mucha gente le resulta absolutamente inviable. Entonces, o te enamorás del tema, como me ha pasado a mí, porque tuve buenos maestros en esto, o directamente decir, nada, esto es muy complejo, vamos por otra cosa. Y entonces empiezan a buscar variantes. Un facilismo de echar mano a la causalidad virtual, otro facilismo de echar mano a las conjeturas de causalidad, otro facilismo es evaluar las causalidades a ojo. Ahora, si vos mirás en el derecho argentino, y te diría que me atrevo a decir en el derecho latinoamericano, en los últimos años, sentencias donde la causalidad ha sido analizada debidamente, con precisión, con elaboraciones realmente de fuste, yo creo que te sobran los dedos de una mano. Entonces, ¿a qué vamos? A que el Código Civil argentino hizo lo correcto, el Código Civil y Comercial argentino hizo lo correcto, el mejor presupuesto que está regulado en el Código Civil y Comercial es la causalidad. Artículos 1726 y 1736. Pero la magistratura ha faltado a la cita.
No hay fallos judiciales que uno diga, salvo excepciones, que uno diga, caramba, qué buena elaboración, qué precisión, no. Un poco el apuro, otro poco el facilismo, otro poco la desesperanza, que en este momento en el derecho argentino cunde bastante, ha hecho que la causalidad sea vista como una rara avis, como un laberinto. Y en segundo lugar, el tema de los relativismos y básicamente los nihilismos conceptuales están a la orden del día. En Argentina hay mucha gente que hoy día niega incluso la existencia de la verdad. Hay mucha gente que uno escucha que te dice no hay verdad, la verdad no existe, lo que existe son perspectivas. Si lo que existe son perspectivas, no hay posibilidad de que haya un juicio verdadero. No, entonces no existen ni la verdad, ni la religión, ni la justicia. Yo creo que hay gente que no se da cuenta de las magnitudes y consecuencias de las cosas que afirma. Pero hoy en día decir que no existe la verdad es bastante común de escuchar. ¿Esto qué significa? Que se niega la justicia, porque la verdad es consubstancial a la justicia. Si la cosa juzgada se establece, se presume que es verdad. Res judicata pro veritate habetur. Desde los romanos para acá, la cosa juzgada debe tomarse por verdad. Si no hay verdad, tampoco hay religión. Si no hay verdad, tampoco hay ciencia. Porque entonces quiere decir que la ciencia es una cuestión de perspectivas. Y no es tan así. Que la ciencia tenga verdades provisionales, que mañana pueden ser cambiadas por otras en base a nuevos estudios, perfecto. Pero que en ciencia la verdad no exista, es descabellado sostenerlo. Que la verdad sea falsable, siguiendo la teoría de Popper de la falsación, que estudié hace 30 años, que la teoría, digamos, de Popper diga que toda afirmación pueda ser falsable, no significa que toda afirmación pueda ser falsa, o deba ser tomada por falsa. Entonces, yo creo que hay que ser más objetivo en esto, que no hay que encandilarse. Me parece que la causalidad científica está siendo reevaluada, pero más que nada a nivel epistemológico. Y a nosotros la epistemología en esto tanto no nos afecta. ¿Por qué? Porque de última son discusiones más bien inasibles para la ciencia jurídica. Y ya dije que, en todo caso, la causalidad científica es un pequeño pedazo de la causalidad jurídica, no es la totalidad, ni la sustituye. Entonces puede que se vea afectado a larguísimo plazo el tema de la causalidad jurídica, pero por el momento y por mucho tiempo no lo veo, por las discusiones sobre causalidad científica. Y en segundo lugar, porque muy poco, no sé en Colombia, no puedo afirmar esto en Colombia, pero sí en Argentina, yo te diría que poquísimos jueces y doctrinarios hoy en el derecho argentino tienen siquiera idea de lo que estamos hablando, la teoría de Popper, de la falsación, todas estas cuestiones, para mucha gente eso no existe. Entonces, ¿por qué? Porque se ha simplificado mucho todo es apuro, poco es reflexión, y entonces estas cuestiones que podrían ser interesantes terminan siendo áridas para mucha gente. En suma, yo creo que la causalidad jurídica se va a ver afectada más por la tendencia al facilismo que por estas elucubraciones filosóficas que son, digamos, de una complejidad más elevada. Gracias, doctor Marcelo. ¿Existe en el público alguna otra pregunta, inquietud que podamos aprovechar al doctor Marcelo en este espacio que nos ha permitido? Doctor Marcelo, entonces yo me tomo brevemente una apreciación. Podríamos aplicar entonces ese tema, esa crítica de la causalidad virtual al poema que usted citaba de que por la herradura se perdió Waterloo. Tal cual. Tal cual. Eso es muy buena afirmación, muy buena contribución. Eso es tal cual así. Eso es causalidad virtual pura. Bueno, una segunda inquietud. Es posible, y lo digo desde mi desconocimiento, Perdón, un segundito. Tranquilo. Sí, decime. Es posible que podamos dar por probada
probado el nexo de causalidad exclusivamente a través de indicios? Sí, siempre y cuando ellos fueran serios, probados y concordantes, y fueran varios. A través de un solo indicio de causalidad no se puede. Pero sí si fueran serios, serios, varios y concordantes, como dice una jurisprudencia argentina. Ejemplo, que, por ejemplo, hubiese 3 o 4 indicios que coadyuvaran y que se potenciaran entre sí, ahí sí. Pero tiene que, ya te digo, tiene que ser algo serio, no puede ser algo que se haya tirado de los pelos, que sea, digamos, en todo caso, que sea contingente, que pueda ser y no ser. Porque hay veces que hay, digamos, hay indicios que son meramente circunstanciales, que pueden ser y no ser. Bueno, en esos casos no. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, intervención? Profesor Castellanos, Sí, por favor, Julio. aprovechando que las compañeras y los compañeros que están presentes en la conferencia del profesor Marcelo pues aún no tienen inquietudes, entonces aprovechando un poco el tiempo. Profesor Marcelo, me queda muy claro el mensaje y la respuesta que usted me dio hace un momento. ¿Considera usted que, digamos, en esa misma línea que le venía planteando en el ámbito epistemológico, existe, digamos, una postura en virtud de la cual el advenimiento o la introducción de categorías del ser ontológicas, como la ley de la causalidad, en el ámbito del deber ser, en el ámbito deontológico del derecho, existe por lo menos una línea de pensamiento que señala que este fenómeno se produce en algún momento porque los juristas y los estudiosos del derecho no estaban dispuestos a admitir que el derecho fuera considerado una disciplina de segunda, de tercera, de cuarta categoría, un saber meramente especulativo, en la medida en que en algún momento de la discusión en la teoría de la ciencia se planteaba que solamente podría ser calificado de saber científico aquella disciplina que trabajara con el método experimental inductivo, el método positivo, propio de las ciencias naturales, de las ciencias duras, si me permite utilizar esta expresión. Entonces, los juristas conscientes de esa discusión dicen, bueno, vamos a incorporar este método, esta metodología y categorías como la ley de la causalidad a la construcción de las teorías jurídicas, porque los juristas no estamos dispuestos a admitir que el derecho sea un saber no reputable como saber científico de tercera, de cuarta categoría, que sea simplemente un saber especulativo. Y que desde ese punto de vista se fue recepcionando en el ámbito del derecho categorías pertenecientes, repito, al ámbito del ser ontológico, y que los juristas empezaron a trabajar con esas categorías, no obstante que nuestra disciplina pues pertenece al ámbito deontológico, del deber ser, Kant diría las ciencias del espíritu o las ciencias culturales. Pero definitivamente, profesor, para concretarle mi pregunta, ¿considera usted que no puede el derecho renunciar a trabajar con estos datos causales? ¿O cree que sería posible que en un futuro el derecho pudiera reemplazar este concepto traído desde las ciencias de la naturaleza, la causalidad, y trabajar con un concepto diferente que supliera el papel que cumple la causalidad? ¿Considera posible eso o qué piensa al respecto? Yo personalmente creo que debe seguirse utilizando el concepto de causalidad y en todo caso perfeccionarlo, en todo caso complementarlo. Por ejemplo, si la causalidad adecuada no es suficiente, bueno, complementarlo con el tema de la impronta, el seguimiento de la impronta causal o con otro sistema, pero lo que no se puede hacer es prescindir completamente del tema causal, porque en ese caso lo que estaríamos haciendo es permitir
el llamado, o convalidar el llamado masomenómetro judicial, que eso es muy peligroso. Yo he visto jueces que asignan causalidades a ojo, y eso es muy peligroso porque los justiciables no tienen la posibilidad de verificar eso. Es el reino de la discrecionalidad más absoluta. Entonces, en definitiva, por ejemplo, ¿qué difiere a un juez que asigna causalidades a ojo del 10%, te da como si fueran caramelos, de un juez que falsea las pruebas? Porque en definitiva estamos hablando de eso, estamos hablando de un juez que frente a determinada situación probada en la causa, usa un subterfugio como es asignar la causalidad según el ojímetro o el masomenómetro judicial. Entonces yo creo que hay que seguir con la causalidad. Ahora bien, yo creo que por los próximos 20, 30, 40 años va a seguir así. Después, la verdad que con la evolución que va tomando el mundo y con las cosas que están pasando, que en muchos casos son imprevisibles, ya sería aventurado decir qué puede pasar. Pero de momento que el Código Civil y Comercial argentino nuevo, recientemente ha no solo sostenido la causalidad adecuada, sino la ha reforzado, yo creo que por ahora va a seguir así. Porque aparte, según me dicen, hay un proyecto en Colombia también de seguir más o menos algunas aguas del Código argentino, en un proyecto de reforma, o sea que en Chile parece que también. Entonces, pareciera que la causalidad adecuada va a seguir y la van a seguir aplicando en derecho. Después de acá, 20, 30 años, la verdad que más de eso no sé qué decir. Pero para mí hay que seguir por ese camino. Muchas gracias, doctor. Le invito a que se pegue una asomadita por esta propuesta de reforma del Código Civil en materia de derecho de daños o responsabilidad civil, porque realmente es preocupante. No sé qué tanto su nuevo código tenga esas dificultades. Igual, pues, sabe Por que lo que sí. pude hablar con Beatriz, que estuvimos hablando sobre el tema, con la señora decana, el proyecto colombiano sigue bastante de cerca el proyecto argentino, con errores y todo, lo cual es preocupante, sobre todo porque los errores que yo marqué, yo soy algo así como digamos, el líder de la contra. Cuando empezaron con todo este asunto del código, yo dije unas cuantas cosas y las escribí y no me dieron bolilla. Y consagraron los errores como estaban. El código rige incluso con algunos artículos que son... Por eso yo sostengo, para escándalo de muchos obsecuentes, que el código tiene que dictársele una ley de fe de ratas. Porque hay 150 o 200 artículos que son inaplicables así como están. A ese nivel ha llegado el asunto. Entonces, un código, por ejemplo, que habla de que, o sea, que lo presentaron como un derecho de vanguardia y sigue considerando que los animales son cosas muebles. Para dar una idea, ¿no? O sea, perdón, son seres sensibles. Si son cosas muebles, podés hacer con ellos cualquier cosa. Entonces, es un código que no es ni una cosa ni la otra. Pero, llamativamente, en materia de causalidad, la regulación que tiene es buena. Salvo una última parte de un artículo que introduce alguna confusión, pero nada que un experto que maneje textos solventemente pues no pueda resolver por interpretación. Entonces, el sistema causal del nuevo código es bueno. Así como tiene 1000 errores, en eso no, en eso está bien. Entonces, sí espero que el legislador colombiano, si decide acometer una reforma, no repita los errores que ya algunos hemos constatado en la fuente que van a tomar. Pues eso sería, la coherencia en el error no es coherencia, es necedad. Entonces, ya eso no es ser coherente, permanecer en el error, es ser necio. Entonces, yo espero, sinceramente, que el legislador colombiano no cometa este tipo de acciones. Sobre todo porque hay algunos disidentes. A mí, mi crítica al Código Civil y Comercial me llevó a la Academia Nacional de Ciencias. En la Academia Nacional de Ciencias somos solo 9 abogados. Yo soy el más joven. Entonces, quiere decir que la ciencia, digamos, la crítica, el debate, la construcción de un pensamiento distinto al oficial, también es tenida en cuenta. Y yo creo que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no hay debate en el momento de la sanción del nuevo texto, como ocurrió acá en Argentina, que era todo un coro de aplausos, lo que en España se llamaría un corro, no un coro, un corro.
Es decir, una banda bullanguera que aplaudía hasta los excesos, hasta los errores. Si no hay debate en el momento digamos, de la sanción del código, después lo que va a haber va a ser la queja amarga. Y una vez que se sancione, no va a ser el código de este o de aquel o del otro, va a ser el derecho de los colombianos. Entonces es complicado el tema. Y puede pasar que ocurra como aquí en Argentina, que ahora no es obra de nadie. 5 años después, y visto los horrores que le hemos constatado en mi Código Civil y Comercial comentado, es el único código independiente, el único código que dijo todo lo que había que decir. Por supuesto me detestan. 2 ministros de la Corte, en fin. Pero bueno, alguien tenía que decirlo. Entonces, espero que en Colombia no ocurra lo mismo, que no sea el código de fulanito, menganito y sultanito, y que después no sea de nadie. Porque las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos normalmente. Nadie se hace cargo. Entonces, espero que no les pase lo mismo que les pasó aquí. Estimados, ha sido un placer, muchas gracias, y espero haber sido claro y no haberlos aburrido en una mañana de sábado. Muchas gracias, doctor. Siempre nuestra universidad está de puertas abiertas para usted. Esperamos vernos pronto, que pueda regresar por estas tierras. Sería un placer, realmente. Un fuerte abrazo, y a todos los presentes, recuerden que entonces ahorita viene la jornada de la tarde con la doctora Valencia. Les agradezco mucho. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien, hasta luego.